Versículo para memorizar. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Lección 10 del 2 de septiembre de 2023. ¿Cómo erradicar la violencia? Objetivo: cambiar nuestra manera de vivir, modificando la forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes, teniendo palabras de paz y amor. Lectura bíblica. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la honestidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Material exegético. El tema de la violencia es muy amplio, pero sobre todo real, que ha lacerado de diferentes maneras a las familias y por supuesto a la sociedad entera. En este sentido, es muy probable que nuestra Iglesia pudiera estar siendo afectada por este triste fenómeno. Salmo 10, versículo 18. Para juzgar el huérfano y al pobre, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Ezequiel capítulo 22, versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión, y cometía robo, y el afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Como se ha aprendido, la violencia y los abusos se gestan en el hogar y se evidencian en la sociedad, pues el maleante que sube a un autobús o entra en una casa a despojar a las personas de sus pertenencias es el mismo que lleva el celular robado, el dinero sustraído, los muebles o electrónicos que hurtó a su madre, padre, esposa e hijos, y también es quien, al enfrascarse en una pelea en la calle, al momento de enfrentar a la policía, es encubierto por su familia e incluso mienten en favor del agresor. Por su parte, el padre de familia que golpea a su esposa e hijos es protegido y en algunas ocasiones justificado por la familia agredida. Así, podríamos llenar este cuaderno de ejemplos en los que se evidenciará que la familia tiene una influencia determinante en la propagación de actos violentos. La violencia es un cáncer que está creciendo y destruyendo al ser humano. No en vano la palabra de Dios indica: El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Proverbios capítulo 19, versículo 19. A lo largo de este cuaderno se han analizado, desde diferentes ángulos, las complicaciones y repercusiones que los actos violentos dejan en las personas con la finalidad de que, al contemplar los diferentes tipos de violencia, todos nosotros reflexionemos e identifiquemos en nosotros o en nuestra familia si existen rasgos de violencia, pues uno de los primeros pasos para erradicarla es encontrarla en nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. La indicación de Dios para ayudarnos a quitar el mal es juzgarnos correctamente a nosotros mismos. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. En este sentido es importante responder a la pregunta de qué debo hacer si detecto que en mi hogar, en mi pareja, en mis hijos o en algún componente de mi entorno social hay violencia, ya sea generada por mí o por alguien más.
Como ya se comentó, uno de los pasos más importantes es identificar el tipo de violencia, frecuencia y grado, pues esto nos dará pie a tomar decisiones concretas al respecto. La Organización Mundial de la Salud, OMS, propone desde un enfoque de salud pública 4 pasos indispensables para poder prevenirla. Definir el problema, identificar causas y factores de riesgo, diseñar y evaluar las intervenciones, incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas. Definir el problema. Identifique cómo se están manifestando los actos violentos o el abuso. Esto significa observar si los actos de violencia son físicos, causar daño con empujones, pellizco, golpes, patadas, bofetadas, tirando del cabello, mordiéndole e incluso negándole atención médica. Económicos, controlar o hacer dependientes a los demás a través del dinero, prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Psicológicos, provocar miedo por intimidación, amenazas, como destruir sus mascotas o cosas, o aislar a alguien de sus amistades, familia, escuelas o trabajo. Emocional, minar su autoestima a través de críticas constantes a su físico, infravalorar sus capacidades, dañar la relación victimizándose o celándole. Sexual, obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento o abusar de alguien que no puede dar su consentimiento por ser menor de edad, sufrir alguna discapacidad o estar intoxicada o inconsciente por alcohol o drogas. Ciberacoso, el cual consiste en mandar mensajes intimidatorios o amenazantes, sexteo o sexting, lo que hace referencia al envío de mensajes o fotos de contenido explícito, sin contar con la autorización de la persona destinataria, doxing, que implica la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Identificar causas y factores de riesgo. ¿Qué o quién está causando los abusos? ¿Cómo lo está haciendo? Por ejemplo, identificar si el abuso se da cuando están solos, en público, en casa, fuera de ella, en la habitación, en el comedor o si el abusador tiene cómplices, entre otros. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti, no estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. Salmo 5, versículos 4 y 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de los ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5. Diseñar y evaluar las intervenciones. Identificados los puntos anteriores, se debe planear con detenimiento de qué manera se puede abordar la problemática. Por ejemplo, si observamos que alguien está siendo agredido verbalmente, lo ideal es no intervenir al instante, pues esto complicará más las cosas. En este caso, lo ideal es informar a las autoridades y realizar una intervención cuando todo esté más tranquilo. Si algo de lo que se ha analizado se detecta en nosotros o en un familiar inmediato, busquemos comunicación, intentemos hablar de la problemática, no como un reclamo, sino brindando ayuda, buscando diálogo, compromisos mutuos y cambio. Planee estrategias que le ayuden con el control emocional, por ejemplo, determinar una palabra clave que se utilice cuando se detecte que alguien está sobrepasado emocionalmente. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, versículo 29. Incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas. Una vez definidas las acciones referidas en el párrafo anterior, evalúe cuáles son las que han tenido mayor eficacia y fomente e incremente su uso entre la familia. Por otra parte, si alguna no cumpliera con los objetivos esperados, readecúe y vuelva a implementarla. Amados hermanos, es vital que quienes hemos conocido y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, reflexionemos, pues la Escritura afirma que ¿quién es sabio? ¿Quién es capaz de explicar las cosas? La sabiduría en un hombre ilumina su rostro y transforma lo que tenía de duro. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1, versión latinoamericana. si en algún momento de nuestras vidas fuimos tratados de forma abusiva o violenta y esto generó en nosotros un carácter irascible, Cristo, quien es nuestra sabiduría, demanda que transformemos nuestro ser. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir al nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad.
Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24.